Muy buenas tardes, es un gran gusto darles la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro simposio internacional sobre el Bicentenario. Y la dinámica que tendremos será la siguiente: primero una conferencia magistral y luego una discusión a través de un panel de expertos. Y me alegra muchísimo contar con la presencia del doctor Mario Vázquez Olivera, quien nos impartirá la conferencia magistral. El doctor Vázquez Olivera es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de sus campos de especialidad es precisamente el proceso de independencia en Centroamérica y Chiapas. Sobre este tema ha publicado muchos artículos y también capítulos de libros, y dos libros sumamente importantes. El primero es El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2009, y el segundo, Chiapas Mexicana, la gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX, publicado por la UNAM en 2016. Es un gran gusto, doctor Vázquez Olivera, darle la bienvenida a nuestro simposio, y gracias además por aceptar la invitación. La presentación durará 35 o 40 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Y gracias a todos los asistentes. Doctor Vázquez Olivera. Muchas gracias, Leonel. Te agradezco mucho tu presentación y agradezco enormemente a los organizadores de este evento. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. ¿Me pueden decir si se ve correctamente? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a comenzar con esta presentación, iniciando con una mención al contexto latinoamericano de aquella época, con una idea básica. Después de una larga crisis del Imperio Español, que comienza en 1808, que afecta desde luego a todas las posesiones españolas en el continente americano, hacia finales de la década del 10, o sea, entre 1818 a 1821, en el mapa se pueden observar algunas de las fechas significativas. Se consuma la independencia en cada lugar de diferente manera, ya sea como un triunfo militar, ya sea como una proclamación de carácter político. Pero el hecho es que a lo largo del continente americano se proclama la independencia y la fundación de distintos estados nuevos. Estos estados nuevos tienen distintas características. Es muy variado el panorama latinoamericano. No da tiempo aquí de hablar, digamos, del conjunto y de la gran diversidad que significó este proceso en todo el continente. Pero hay una característica que viene al caso referir, y es la intención de dirigentes latinoamericanos en prácticamente todos los lugares, de que la separación de la metrópoli española estuviera acompañada, española y portuguesa también, estuviera acompañada de el establecimiento de estados que no fueran solamente provincias que se convertían o que adquirían su autonomía, sino estados que planteaban desde su nacimiento
un proyecto político territorial, podemos decir también, con cierta ambición. No fueron raros los casos en que se buscó la formación de entidades de dimensión, de proporción relevante, como es el caso, por ejemplo, del Brasil, en que la proclamación de independencia del Brasil viene acompañada de esa intención de mantener, preservar unificado el enorme territorio de aquella colonia portuguesa. Pero también, por ejemplo, en lo que ahora es Argentina, la idea de los líderes que fundaron ese estado era asumir, reunificar y asumir la conducción política del vasto territorio de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. El caso más conocido de estos es, desde luego, el esfuerzo de Simón Bolívar por unificar el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela y el Reino de Quito en un gran estado que se conoció como la Gran Colombia. E incluso pequeñas entidades, en el mapa aparece de manera significativa la isla de Haití. Sabemos que en la isla existen dos repúblicas, Haití y la República Dominicana, pero en cierto momento, cuando ante la crisis del Imperio Español, Haití, que fue el primer país independiente de América Latina, en cierto momento incluso expandió su autoridad a toda la isla y en cierto momento también asumió ese pequeño estado el título de imperio. Esto denota una realidad política de aquel momento, que era precisamente la proyección futura de estos países en un escenario internacional complejo y enormemente competitivo. Y en ese contexto, la intención de postular a estos estados, cada uno en su debida proporción, como potencias en el contexto regional. Algunas incluso tenían pretensiones mayores, Brasil, por ejemplo, o precisamente el caso de México. México, cuando nace a la vida independiente, postula la formación del llamado Imperio Mexicano o Imperio de Septentrión. De manera coloquial y no sin cierto desdén, se le nombra también, como está en el título de esta conferencia, como el Imperio de Iturbide, haciendo alusión a como si esto hubiera sido fruto de la ambición o casi delirio personal de el militar mexicano que encabezó este proyecto. Pero eso no es así. El Imperio Mexicano fue resultado de un amplio consenso de fuerzas políticas que encontraron en el Plan de Iguala un proyecto, todo un programa para la consumación de la independencia. Estos distintos sectores encontraron en este plan una respuesta, por lo menos de momento, a sus intenciones políticas. El plan el imperio, pues, no fue creación para nada, ni mucho menos de un solo personaje, sino que contó con el concurso de muy distintos sectores, obviamente con el padrinazgo fundamental de la oligarquía mexicana, de la nobleza, de la alta jerarquía eclesiástica, amplios sectores de la clase política mexicana, los liderazgos provincianos y desde luego el ejército que durante 10 años había estado combatiendo
a los insurgentes. Era un ejército poderoso, experimentado, y cuyas cabezas también habían desarrollado enormes ambiciones. Entonces, este es el marco en el que desarrollaremos esta presentación. La consumación de la independencia en México, la proclamación, hay una discusión interesante actualmente de si debemos llamarla proclamación o consumación, en el entendido de que si decimos consumación, entendemos que es el resultado final de un largo proceso, y proclamación nos indicaría otro sentido. La discusión está en que si la manera en que se consuma la independencia de México efectivamente es la culminación de aquel proceso iniciado 10 años antes por dirigentes de la insurgencia, de una insurgencia popular, encabezada por el cura Miguel Hidalgo, posteriormente el padre José María Morelos, aunque pareciera que efectivamente el proyecto de aquellos próceres era distinto al que finalmente se establece con el Imperio Mexicano. Fundamentalmente porque en el imperio, en la noción de Imperio Mexicano, se contiene una cierta referencia de continuidad de estructuras de privilegio social, de privilegio político, y desde luego un Estado fundado en un liderazgo de las élites. Además, una característica fundamental del proyecto imperial mexicano es que la forma de gobierno establecida para esta nueva nación se había, por consenso, determinado que fuera una monarquía constitucional. Esta monarquía constitucional, pues desde luego que retomaba antecedentes de la vieja tradición centralista y autoritaria de la corona española, pero con la innovación que significaba todo lo nuevo que se había desarrollado en el mundo hispanoamericano a partir del establecimiento de la Constitución de 1812. Era pues un experimento político sumamente novedoso, y si bien se ha caracterizado el carácter monárquico de la forma de gobierno como algo, ¿cómo decirlo? Como algo que no era acorde quizá con el espíritu independentista de la nación, así en general. En realidad, no era una idea descabellada, ni mucho menos. Recordemos, cuando hablamos de este tema, el éxito que tuvo el Imperio del Brasil, que surge a la vida independiente precisamente también como una monarquía, y que logra su propósito fundamental, que era mantener unificado el inmenso territorio de esta colonia portuguesa. Hasta el día de hoy mantiene su perfil originario. Me refiero a su perfil, me refiero al vasto territorio que desde aquel tiempo ya comprendía. En el caso de México, hay además una situación peculiar que es el centro de esta exposición. En el proyecto monárquico e imperial mexicano hay una noción básica. Desde luego, una idea principal es mantener unificados los territorios que formaban el gran virreinato de la Nueva España, que abarcaban
desde lo que ahora es California, Nuevo México, Texas, estados ahora de Estados Unidos, hasta los confines del sur, Yucatán, por ejemplo, y de una manera que es todavía un poquito motivo de discusión, se contemplaba también que la audiencia o reino de Guatemala, que históricamente tenía una pertenencia al virreinato novohispano, pero era una pertenencia en buena medida nominal o en ciertos aspectos de su jurisdicción, pero que sin embargo funcionaba como una entidad en gran medida autónoma y vinculada directamente a la metrópoli. La cosa es que cuando se postula el Plan de Iguala, se comienza a barajar en la dirigencia mexicana la posibilidad de que el Reino de Guatemala se incorpore, como todas las demás provincias del virreinato novohispano, al imperio. No solamente la audiencia de Guatemala, también se propone que se integre al imperio la isla de Cuba y Puerto Rico. Y incluso todavía más, se plantea y se hace alguna gestión en concreto para que también se incorpore al imperio mexicano las islas Filipinas. Esto es, el proyecto imperial mexicano es grande, podríamos decir, exageradamente ambicioso, ciertamente, pero que no carecía de cierto fundamento. Este proyecto tenía su raíz en anteriores modelos que se habían explorado en la propia España de reorganización de los dominios coloniales. Y finalmente, ante la incertidumbre de esta coyuntura, pues era una posibilidad, así como era una apuesta arriesgada lo que hicieron los brasileños y desde luego también lo que planteó Simón Bolívar. En este sentido, el planteamiento mexicano no era, digamos, no se disparaba, no era lejano a lo que en otros lugares de nuestro continente estaba también desarrollándose de manera paralela. La idea de incorporar estas provincias de Centroamérica al naciente imperio se plantea entonces incluso antes de que en México se consume propiamente hablando la independencia. La consumación formal de la independencia de México se verificó el 27 de septiembre de 1821. Hacemos números, vemos que en la capital guatemalteca se proclamó la independencia el 15 de septiembre. Pero un poquito más atrás veremos que en la capital de Chiapas, llamada entonces Ciudad Real, se había proclamado la independencia el 8 de septiembre de ese mismo año. Esto es, en realidad, antes de que triunfara y se consumara formalmente la independencia mexicana, ya la iniciativa de proclamar la independencia y también de integrar las provincias centroamericanas a México se había anticipado. Esto que está aquí en la pantalla es el primer número de la Gaceta Imperial de México. La Gaceta Imperial de México, su primer número es del martes 2 de octubre y de manera muy significativa, la
el titular, llamémosle, con que inicia esta gaceta, hace alusión precisamente a esto, a lo que me refiero. México, Tuxtla y Chiapas, dando la noticia de que la iniciativa postulada por Agustín de Iturbide ya ha sido recibida en provincias de Centroamérica y ha tenido una acogida muy favorable. Obviamente este número se publica con las noticias de lo sucedido en Chiapas y todavía no con la noticia de lo que habría de acontecer en Guatemala. Vamos a caminarle. La manera en que se expresa esto es fantástico, ¿no? Son expresiones de la época. Después de 300 años de llorar el continente rico de la América septentrional, la destrucción del imperio opulento de Moctezuma, un genio de aquellos con que de tiempo en tiempo socorre el cielo a los mortales para redimirlos de sus miserias, en el corto periodo de 7 meses consigue que la águila mexicana vuele libre desde el Anáhuac hasta las provincias más remotas del septentrión, anunciando a los pueblos que está restablecido el imperio más rico del globo. Interesante la alusión, obviamente toda esta alegoría y de carácter historizante, haciendo una equiparación entre el mítico antiguo imperio azteca y el nuevo Estado mexicano que se acaba de fundar. Dice, continúa la Gaceta en este anuncio, las demás provincias del florido reino de Guatemala, penetradas de cuánto les interesa agregarse al grande imperio mexicano para poder progresar y salir de la inercia en que han estado por falta de auxilios para fomentar la agricultura, la minería, el comercio, la navegación de ambos mares para exportar sus tintas y otros renglones preciosísimos de que abundan, seguirán la huella de la provincia de Chiapas y la independencia se hará en ellas por medio del convencimiento y no de las armas. La oliva santa de la paz florecerá en aquel suelo de la misma suerte que en estas provincias, y el nombre del héroe de Iguala será aplaudido ahí entre el júbilo y el placer. Es significativo este fragmento porque de algún modo resume los elementos que cuando los líderes mexicanos se comunicaron con las autoridades de Centroamérica, expresaron como justificación y como argumentos en favor de la unidad de las provincias, como dice aquí, del septentrión. En el entendido que en un concepto, el concepto verde plasmado en la Constitución de Cádiz, las provincias del septentrión hacía referencia precisamente a todo el virreinato novohispano y también incluían al reino de Guatemala. Un paréntesis, para mí el hecho de que se planteen este tipo de invitaciones de manera tan clara a la unión del reino de Guatemala a México, precisamente nos pone en claro que en ese momento, tanto desde México con relación a Guatemala como desde el reino de Guatemala con relación a México, había claridad de que a pesar de los vínculos estrechos que existían, eran dos entidades que podían considerarse diferentes. Ok, el argumento es un argumento absolutamente
como llamemos, de hermandad. Es una iniciativa de unionista, de integracionista en pro del desarrollo. Hoy a este tipo de iniciativas le llamamos de otra manera. En aquel tiempo tenían esta forma. Se asemeja en gran medida este tipo de planteamiento a lo que planteaba precisamente Simón Bolívar para la región meridional de América del Sur. Es casi obvio, ante la inminencia de la proclamación o de la consumación de la independencia, que la unidad entre todas las provincias podría ser favorable precisamente de cara a lo que se señala aquí con toda claridad: el fomento de los rubros productivos, el comercio, la navegación de ambos mares. Recuerden que está como un tema central la posibilidad de construcción de un canal que una el Océano Pacífico y el Atlántico. En fin, además, otro elemento que se subraya en esta exhortación, en esta alegoría, se insinúa, ¿no?, el apoyo que requieren aquellas provincias centroamericanas para poder progresar. Y un poco se insinúa, obviamente, ese respaldo, ese apoyo podría provenir del Imperio Mexicano. En diferentes piezas de correspondencia, el propio Iturbide se dirigió a autoridades de Centroamérica y vertió todos estos argumentos, les dio un desarrollo enorme. No hay tiempo aquí para referir con detalle las palabras de Iturbide, que además están escritas en un tenor absolutamente entre barroco, ¿no?, y elegante y complejo. Pero en resumen, los planteamientos son estos. Hay argumentos que aluden a la determinación geopolítica. Sencillamente, México y Guatemala forman parte de un mismo continente, la América septentrional. Esto que yo digo no solo es un argumento geográfico, no es un argumento geográfico, es geopolítico. La América septentrional es una definición establecida desde la metrópoli en la que se aludía a Nueva España, el Reino de Guatemala e inclusive Cuba y Puerto Rico como parte del septentrión de la América española. Entonces, hay aquí un antecedente geopolítico que Iturbide señala con toda claridad. Pero además, hay ventajas en la unión y en el modelo monárquico. Los mexicanos, dice Iturbide, aspiran al establecimiento de una monarquía porque la naturaleza y la política nos indican esta forma de gobierno en la extensión inmensa de nuestro territorio, en la desigualdad enorme de las fortunas, en el atraso de las costumbres y en los vicios de la depravación. Esto no tiene desperdicio, ¿no? Tanto la naturaleza, estamos hablando de esta noción geopolítica, ¿no?, pero también la política. A ver, la naturaleza, ¿por qué? Porque existe una noción en los, ¿cómo podemos llamarle?, los escritores políticos, los teóricos políticos de aquella época, de que un gran territorio solo puede ser gobernado por una monarquía. Una monarquía alude, obviamente, a una referencia de gobierno central vigoroso. En aquella época se pensaba que una república
era más adecuado, un gobierno republicano era más adecuado a países pequeños, a territorios acotados. Entonces, a eso se está refiriendo aquí Iturbide. La política también nos dice que no solo es por la extensión territorial, también por política. La forma de gobierno monárquica es la más conveniente, tomando en cuenta, esto es bien importante, la desigualdad social, el gran abismo social que existe en México, el atraso de las costumbres, es decir, el poco hábito político, precisamente producto de 300 años, es la idea de esta noción, 300 años de despotismo, que han conducido a que nuestra población no esté familiarizada con los usos de la política moderna. Y de ahí los vicios de la depravación. No tengo muy claro aquí sí a qué se refiere con los vicios, pero me gusta mucho esta frase de Iturbide. Perdón, estoy lidiando aquí con mi máquina. Finalmente, hay otro argumento de peso de Iturbide, que es la grandeza mexicana, la enorme extensión, la feracidad y riqueza del territorio mexicano, así como la ilustración y crecido número de sus habitantes, le destinaban al imperio mexicano un lugar de privilegio entre las naciones del orbe. Y decía Iturbide, y este privilegio lo queremos compartir con nuestros hermanos centroamericanos. Cuando en junio de 1822 el Congreso del Imperio Mexicano aprobó por unanimidad la incorporación de las provincias de Centroamérica, en el dictamen correspondiente se sintetizó la conveniencia de esta unión de una manera muy clara, muy precisa. Conviene al Imperio Mexicano dilatar su extensión hasta el último de Panamá, para de este modo poner sus fronteras a cubierto del cálculo siempre activo de la ambición extranjera y poseer al mismo tiempo todo el litoral de ambos mares, oriental y occidental, con los mares oriental y occidentales, el Atlántico y el Pacífico, con los territorios feraces, puertos, ríos y ensenadas que se contienen en esta vasta extensión. De otro modo, no solo los extranjeros se prevaldrían de la debilidad y desunión de aquellos pueblos para dominarlos, sino que los mismos pueblos serían una rémora incesante a la quietud y seguridad del imperio. Estas últimas líneas, en mi opinión, van a hacer la síntesis última de la gran preocupación de México desde entonces, 1821, al día de hoy, 2021, con relación a Centroamérica. A lo largo de la historia, una y otra vez se ha planteado este dilema. La debilidad de los pueblos centroamericanos, en el caso de que quedaran independientes, era tan grande a ojos de quienes escribieron el dictamen, que tanto su debilidad como sus conflictos intestinos harían de estos pueblos presa fácil de la ambición extranjera. Ambición extranjera, México no cuenta aquí como ambición extranjera. Ambición extranjera se refiere, lo veremos adelantito, sobre todo a los intereses de los ingleses, de los angloamericanos, o sea, Estados Unidos, e inclusive de la antigua metrópoli española. Entonces, por una parte está el riesgo de que una Centroamérica débil fuera presa de esta ambición extranjera,
Pero además, dice este dictamen, hay que observar que los mismos conflictos que se suscitaran en el Istmo Centroamericano podrían constituir, como lo dice aquí, casi poéticamente, una rémora incesante a la quietud y seguridad de México. Quitémosle imperio, de México. El fenómeno que hoy acuciante, la emergencia humanitaria que experimentamos ahora en nuestra frontera sur, es precisamente ese tipo de cosas a las que se referían estos esclarecidos diputados en 1822. Ok, hay hay que plantear aquí, esta es la parte, digamos, desde el lado mexicano, la parte tanto de el interés político y geopolítico, también tanto como la idea, me parece a mí sincera, de la unidad como un recurso ante la incertidumbre de la coyuntura de la independencia. Pero en Centroamérica esta exhortación va a causar distintas reacciones. Hay algunas autoridades, como por ejemplo las de Chiapas, que no les dijeron dos veces, no les tuvieron que explicar todo esto. Al primer toque de trompeta, dieron el sí y de inmediato proclamaron la independencia y la unión al Imperio Mexicano. Esa es una modalidad de respuesta. Pero también hubo otras voces, iba a decir disidentes, puede ser disidentes, hubo voces alternativas que planteaban otro modelo de independencia que no tenía nada que ver con lo que estaba planteando Agustín de Iturbide. Y ese modelo de independencia lo externó de manera clara y diáfana y también de manera emocionada. Pedro Molina, uno de los prohombres centroamericanos, no me detengo aquí en explicar quién es, sé que el público centroamericano sabe muy bien la importancia y el papel que jugaron ciertos personajes que voy a mencionar aquí enseguida. Bueno, Pedro Molina en el periódico El Genio de la Libertad planteó una propuesta distinta, que es la siguiente. Es esto, resumidamente, el 15 de septiembre, Guatemala adquirió el rango de nación. Los pueblos que antes habían sufrido el yugo de la capital nada tenían que temer, decía Molina. En adelante, cada provincia habría de ser señora de sí misma. Libertad e igualdad eran principios que regirían en lo sucesivo. Guatemala no estaba en deuda con México. Ninguna ayuda había recibido de su parte para obtener la independencia y nada bueno podía esperar de quien intentaba sojuzgarla y convertirla en provincia de un monarca mexicano. Formar una nación respetable, aunque pobre, constituía su alternativa. El antiguo virreinato, decía Molina, podría ser grande, rico y fastuoso, pero las provincias del centro, ligadas por un pacto federal, no tardarían en alcanzar la misma fuerza invencible y la prosperidad asombrosa de la América inglesa, y en pocos años darían un nuevo ejemplo al universo de la prosperidad y valor de un pueblo libre. Molina hace referencia cuando establece que el 15 de septiembre Guatemala había adquirido el rango de nación. A la asamblea que se desarrolló en Guatemala ese día y que desde luego constituye una referencia central en la historia centroamericana, además de ser una fecha que por motivos convencionales se adoptó como conmemorativa de la independencia. Y yo sé que este es un tema
medio polémico. Me extraña que todavía siga siendo un poquito polémico en Centroamérica, que se discute a veces todavía la verdadera fecha de nuestra independencia. Pero subrayo el tema de lo convencional por lo siguiente. La primera declaración de independencia que se produjo en Centroamérica, en esta coyuntura del 21, fue la que hizo el Ayuntamiento de Comitán, Chiapas, en agosto de 1821, 28 de agosto. Siguiendo esa pauta, otros ayuntamientos de Chiapas proclamaron la independencia, incluida el ayuntamiento de la capital, y que contó esta declaración con el concurso de las autoridades provinciales. De modo que para el 8 de septiembre en Chiapas ya se había proclamado la independencia. Cuando se conoció la noticia en Guatemala, una semana más tarde, se convocó de urgencia a la reunión del 15, con sorpresa, con asombro, como de manera, se dice, intempestiva, no planeada. Y en ese momento, en esa asamblea desarrollada de manera desordenada, confusa, en medio de grandes discusiones, se sometieron a consideración diversas posibilidades. Una posibilidad era aceptar la convocatoria de Iturbide y proclamar la independencia y al mismo tiempo la unión a México. Pero esta posibilidad, que tenía fuertes partidarios en Guatemala, sin embargo, también tenía opositores. Unos opositores eran algunos de las propias autoridades, funcionarios españoles de la capitanía, entre ellos el propio capitán general, el arzobispo y diversos funcionarios que no estuvieron de acuerdo en un primer momento en proclamar la independencia y seguir el modelo mexicano. Y el otro grupo opositor, o que estaba en desacuerdo, era un grupo republicano o de convicciones republicanas, precisamente como lo era Pedro Molina, que era uno de sus dirigentes más visibles, que tenían una idea de independencia, ciertamente, pero que, como se puede apreciar en esta referencia, era totalmente distinta. Para ellos, el futuro ideal de Centroamérica era mantener la unidad del Reino de Guatemala y establecer una república, que sería una república relativamente pequeña en comparación con México, por ejemplo, con Colombia, y en el que las provincias estuvieran ligadas políticamente mediante un pacto federal. Este pacto federal estaba ideado, o lo concebía Molina y sus, como se dice, sus contertulios republicanos, como la respuesta a una realidad que caracterizaba a Centroamérica de aquel momento, y era las fuertes tensiones internas que existían en el istmo entre las distintas provincias que parecían confrontadas, que parecían rivalizar entre sí, que parecían estar mucho más dispuestas a la secesión que a la unidad. De manera que Molina y los republicanos veían en el modelo federal la alternativa a esa circunstancia. Disculpe, Mario, estamos ya... Tengo una pregunta así por el tiempo. Sí. Edgar, es que no te miro y me saco de onda si no te veo.
Perdón, no es Edgar, ¿quién es Leonel, no? Sí, estamos llegando ya casi al Sí, final. Sí. ok. Bueno, déjame 5 minutos para cerrar, ¿no? ¿Es posible? Sí, muy bien. Ok. Bueno, quise plantear estos elementos para no referir el detalle de la anécdota que es ampliamente conocida en Centroamérica, los sucesos posteriores que se pueden sintetizar rápidamente. A partir de estas distintas declaraciones de independencia, en Centroamérica se rompe la unidad de la capitanía. Distintas provincias, autoridades provinciales y el gobierno de la capitanía entran en choque. Incluso en esa coyuntura va a tener lugar la primera guerra civil centroamericana, una guerra focalizada entre Guatemala y El Salvador. En fin, es una coyuntura en la que las fuerzas centrífugas triunfan sobre la posibilidad de unión. Y esta crisis que se desarrolla dentro de Centroamérica va a terminar finalmente impidiendo que el proyecto de Unión a México tenga los resultados que inicialmente se habían planteado. Cabe señalar también que en México la crisis propia del Imperio Mexicano va a determinar que el proyecto imperial a la vuelta de año y medio también entra en crisis y para 1823 cae Iturbide y se disuelve el imperio. Ahora, lo central que quiero dejar planteado aquí es precisamente que esta iniciativa tuvo un sentido político que iba mucho más allá que una idea elemental de dominación, de extender el dominio de México más allá de ciertas fronteras. Había detrás de esto un planteamiento político de carácter integracionista, de carácter unionista, que finalmente fracasó, como fracasó también el modelo de Bolívar en la Gran Colombia y otros modelos de unificación territorial que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX en América Latina. Para México y Centroamérica, esta es 1821 simboliza una coyuntura en común en que se buscaban respuestas ante la incertidumbre de una crisis política que había tenido como resultado el fin de la monarquía española. Aquí lo dejo y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Mario. Fascinante. Daniel, ¿tenemos algunas preguntas o comentarios? Solo, Leonel, solo tenemos saludos por parte del público. Manuel Velázquez y de otras páginas nos han mandado saludos. Excelente. Muy bien. Muy bienvenidos los saludos. Y claro, estábamos hablando de un periodo de fracaso de grandes utopías, ¿no? Como la Gran Colombia, por ejemplo, ¿no? O el Imperio. Y es fascinante, Mario, ese texto de la Gaceta, porque en términos estéticos uno puede advertir ahí la influencia del romanticismo, ¿no? Esa visión romántica de una naturaleza que es, por una parte, sublime y por otra, un recurso explotable, ¿no? Que se puede explotar a través de la minería, por ejemplo, la agricultura, ¿no? El comercio, y eso me hace pensar, por ejemplo, en cómo se sustenta la revolución industrial en Europa en el romanticismo, ¿no? Y cómo esto se filtra, por ejemplo, en la ideología y también en esa visión desarrollista de los países. Y bueno, y por esa época en México, a principios del siglo XIX, pues el mismo Humboldt planteaba una visión similar también desde una estética romántica, ¿no? Fascinante, gracias por compartir ese texto, me parece extraordinario. Una pregunta
ya después del fracaso de esta utopía, ¿qué recepción tuvo en México el proyecto, si es que tuvo alguna recepción, el proyecto morazánico de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica? Uy, ¿Tuvo alguna recepción? bueno, mira, en principio, a México, cuando se separan las provincias de centroamericanas, cuando se forma la República Federal y se separan de México, en la clase política mexicana eso fue mal visto. Hombre, les estamos ofreciendo que se integren a la República y nos rechazan, allá ellos. ¿Sí? Esa fue la actitud de los principales líderes políticos de ese momento. Y recuerda que entre México y la República Federal no hubo buena relación por el conflicto, el diferendo territorial a partir de la unión de Chiapas a México y el tema del Soconusco. Entonces, entre ambos países hubo una relación un tanto tensa. Además, da la casualidad que había diferencias políticas, mientras que en México hubo gobiernos un tanto más conservadores, por decirlo así. Y en Centroamérica triunfaron los liberales con Morazán, ¿verdad? Pues eran gobiernos que no se entendieron. Y en particular con el gobierno de Morazán, durante el gobierno de Morazán hubo un intento por negociar la cuestión de Chiapas y Soconusco, y ese intento fracasó. Fue una negociación fallida que terminó de exacerbar los ánimos entre México y Centroamérica y marcó un distanciamiento bastante notorio. Muy bien, y tenemos acá una pregunta de Tito Estrada. Gracias, Tito, por la pregunta. ¿Qué pasaba con la población indígena y negra? Pregunta. Wow, esto es un tema sumamente amplio, enorme, solamente una referencia rápida porque sé que el tiempo está ya en el límite. Fíjense que antes de que Centroamérica se uniera al imperio, todavía se pagaba el tributo, aunque ya había un gobierno constitucional y la Constitución decía que no había que pagar tributo. En Guatemala se seguía pagando el tributo, en Chiapas se seguía pagando el tributo. Eso se acabó con la Unión a México por orden de Iturbide. Así de sencillo. Lo mismo con la participación de los afroamericanos, que en la coyuntura de la independencia se termina esa discriminación que existía hacia ellos. En términos generales, claro, en cada provincia habría que ver el detalle, ¿verdad? Pero Claro. en términos generales, eso puedo decir. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por una presentación fascinante que nos deja mucho, y sin duda volveremos sobre algunos de estos temas en el panel que tendremos ahora. Gracias, por favor, quédense, que esta discusión está pues, maravillosa. Y le doy la bienvenida al maestro Rubén Ruiz Guerra, que va ahora a moderar el panel, y él es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenido, Rubén.